Buenos días, bienvenidos a la clase de Geometría y Trigonometría. ¿Tuvieron alguna duda sobre la tarea anterior? ¿Chicos? No, maestra. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver clasificación de triángulos. Voy a compartir la presentación. ¿Me dicen si la ven, por favor? ¿Se ve la presentación? Sí, maestra. Correcto. Vamos a comenzar entonces. Pues muy buenos días. El tema que nos corresponde hoy es clasificación de triángulos y teoremas. Estamos en la sesión 4 de la asignatura de Geometría y Trigonometría. Bienvenidos, vamos a comenzar. Ok. Ustedes en la secundaria vieron que es un triángulo. ¿Recuerdan cuál es la definición de triángulo? ¿Chicos? Una figura compuesta por tres lados. Sí, exactamente. Es una figura cerrada que tiene tres lados y tres ángulos. O un polígono. Un polígono es una figura cerrada también de tres ángulos partiendo de su raíz etimológica. Este símbolo que ven acá es el símbolo delta. Y se utilizan las letras en cada vértice para referirnos a un triángulo. Por ejemplo, triángulo ABC. Hace referencia al triángulo cuyos vértices son los puntos ABC. En ingeniería se utiliza mucho las propiedades de los triángulos, tanto en topografía para medir terrenos irregulares y sacar las áreas y los perímetros, como por ejemplo en las construcciones, las estructuras metálicas generalmente están hechas de armaduras hechas por triángulos porque es una figura muy resistente para la construcción y aligera mucho el peso de la estructura propia y permite que haya grandes claros. Generalmente son estructuras de acero. Por ejemplo, conocemos el famoso Triángulo de las Bermudas, aquí se los puse, y también desde los antiguos egipcios y los mayas, por ejemplo, con el castillo de Chichén Itzá, hacían pirámides cuya base era cuadrangular y cada una de sus caras es un triángulo. ¿Correcto? Por eso es importante conocer sus propiedades para poder hacer cálculos para diversos usos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la definición del triángulo, es un polígono de tres lados. Ustedes saben que cuando menos tres puntos conforman un plano en el espacio y se requieren unir por medio de líneas. Entonces los vértices se denominan como A, B y C. Otro elemento primario son los lados. Aquí se los puse en esta figura, donde por ejemplo este lado AC se denota con letra minúscula B, porque se contrapone al ángulo B. Por ejemplo, este ángulo B, su lado que se opone o contrapone o el lado opuesto es B minúscula. Este ángulo A, su ángulo que se contrapone es A minúscula. Y este ángulo C, el ángulo que se contrapone es C minúscula. ¿Ustedes saben recuerdan cómo se calcula el perímetro de un triángulo? ¿O a qué se refiere el perímetro de un triángulo, chicos? Lado más lado. Sí, es el contorno lado más lado más lado, porque son tres lados. O sea, aquí sería el perímetro es A más B más C. Ahora, si lo que queremos es el área, lo que está adentro, es base por altura sobre 2. ¿Correcto? Sí. Bueno. Seguimos. La clasificación de los triángulos se da según sus lados y según sus ángulos. En este caso, según sus lados, tenemos el primer tipo de triángulo que es equilátero, que es como el que tenemos la figura que tenemos aquí abajo, donde sus lados y sus ángulos son iguales. O sea, este lado y este lado miden lo mismo. Y los ángulos, como pueden observar, también miden lo mismo.
En un triángulo equilátero los ángulos miden 160 grados cada uno, porque la suma interior de los ángulos de un triángulo es 180, entre 3, 60. Entonces, es importante que un triángulo equilátero tiene todos sus lados y ángulos iguales, ¿correcto? Seguimos. El triángulo isósceles es como el que está aquí abajo. Es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual o una base. Además tiene dos ángulos iguales. De tal forma que este lado nos indica que mide 10, este lado también mide 10 y esta base es diferente. Hay una propiedad que nos dice que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, las características, a ver, le voy a dar entrada a su compañero, permítame. Las características del triángulo isósceles es que dos lados son iguales y uno desigual. Y el último es el escaleno, donde nada coincide. O sea, lados y ángulos son diferentes. Como este ejemplo, donde el lado A es diferente al lado B y es diferente al lado C. O sea, todos los lados, este es diferente a este y es diferente a este. Tanto lados como ángulos, todos son diferentes, ¿correcto? Esa es la clasificación de acuerdo a sus lados. Equilátero, todos los lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Escaleno, todos los lados diferentes o desiguales. Ahora vamos a ver la clasificación con respecto a sus ángulos. ¿Ok? Cuando todos los ángulos miden menos de 90 grados, o sea que son agudos, menores a 90 grados, como estos, por ejemplo, este mide 81, menor de 90, 54, menor de 90 y 45, menor de 90, son sus ángulos internos. Se llama triángulo acutángulo, que viene en el nombre de cómo es de ángulo agudo, acutángulo. Un triángulo equilátero como este, que tiene lados iguales, también es un acutángulo, porque las medidas de sus ángulos, como pueden observar todas, son menores a 90 grados. Entonces, la primera clasificación de acuerdo a los ángulos es el acutángulo. Seguimos. Cuando tienen un ángulo recto como este, siempre se les pone un cuadrito. Cuando tienen un ángulo que mide 90 grados, ¿sí? Se conoce como triángulo rectángulo. Este triángulo es muy importante porque en base a este salen las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Este lo vamos a estudiar con cuidado en la siguiente unidad. Vamos a ver problemas con respecto a triángulos rectángulos. Y el último triángulo es cuando tienen un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es mayor que 90. Este sería el más o menos el eje de 90. Y aquí 180. O sea, son mayores que 90 y menores que 180. Tienen un ángulo obtuso. Entonces se llama triángulo obtusángulo. Aquí el triángulo obtuso es este. Mayor de 90, pero menor de 180. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, ninguna, maestra. Está muy fácil, ¿verdad? Solo estamos recordando lo que vimos en secundaria. Aquí les puse un resumen. ¿Sí? Según sus lados y según sus ángulos. Cuando tiene tres lados iguales, se llama equilátero. Cuando tiene dos lados iguales y uno desigual, se llama isósceles. Cuando tiene tres lados desiguales, se llama escaleno. Y si yo les pido que lo clasifiquen de acuerdo a sus ángulos, si tienen un ángulo recto que mide 90 grados, se llama triángulo rectángulo. Si tiene tres ángulos agudos menores a 90 grados, se llama triángulo acutángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 pero menor de 180, se llama obtusángulo. ¿Ok? Vamos a ver algunas propiedades que son importantes. Vamos a checarlas. El triángulo es el polígono más simple. Eso es lógico porque cuando menos necesitas 3 puntos para definir un plano y unirlos con una recta. Entonces es el polígono más simple de 3 lados. El triángulo no tiene diagonales.
3 puntos no alineados forman siempre un triángulo. Eso también es bastante obvio. 3 puntos no alineados siempre forman un triángulo. La suma de los lados siempre es mayor que el tercero. Esto significa que si yo tengo la suma de este lado, AB, más la suma de BC, siempre debe ser mayor la suma a este lado, al tercer lado. La suma de AB más BC siempre es mayor que este. ¿Correcto? Este es muy importante, la suma de los ángulos internos, como estos. Este es un ángulo interno, este es un ángulo interno, y este es un ángulo interno. La suma de los ángulos internos de un triángulo nos da siempre 180 grados. La suma de estos se denotan por letras griegas. Alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma siempre es igual a 180. Esto se cumple de manera constante, es siempre. Y es una característica que nos sirve para resolver problemas. Ahora, la suma de los ángulos exteriores de todo triángulo es igual a 360 grados. ¿Cómo se hace un ángulo exterior? Con la prolongación de un lado y la parte de afuera del lado consecutivo. La prolongación de un lado y midiendo por fuera al lado consecutivo. La prolongación de un lado y midiendo por fuera al lado consecutivo. Esta propiedad nos dice que los ángulos exteriores, la suma de este ángulo más este ángulo es igual a 360 grados. Esto también siempre se cumple. ¿Correcto? Y este es el que les venía mencionando. En todo triángulo, a lados iguales corresponden ángulos iguales y viceversa. O sea que si yo tengo dos ángulos, porque es la abertura, por ejemplo, suponiendo que este ángulo y este ángulo tuvieran la misma medida, el lado que se contrapone, por ejemplo, para este, el lado que se contrapone es este. Y para este, el lado que se contrapone es este. Pensaría que estos dos lados son iguales. A ángulos iguales corresponden lados iguales. Ok. Esta también es obvia porque nos dice que cada triángulo equilátero, esto ya lo hemos visto, mide, cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados. Si los tres, estos tres ángulos, uno, son iguales, quiere decir, y la suma de los ángulos internos vale 180, es 180 entre 3 me da 60. ¿Correcto? Vamos a ver algunas propiedades de los triángulos rectángulos. Cuando tenemos un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, por ejemplo, como este triángulo. Es un ángulo recto. Lo denoto con un cuadrito. Entonces, estos lados que se encuentran, que conforman el ángulo recto, o sea, este y este, se conocen como catetos. Y este otro se conoce como hipotenusa. Es el lado más largo del triángulo rectángulo. Y en base a eso se definen las funciones trigonométricas. ¿Correcto? Y el último. Los lados de cualquier triángulo rectángulo obedecen el enunciado del teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque son propiedades particulares de los triángulos rectángulos, pero es el famoso teorema que dice a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, donde a y b son catetos y c es la hipotenusa. ¿Correcto? Este tiene sus propios problemas, lo vamos a ver. Siguiente hoja. Aquí les puse los 3 teoremas más importantes que nos van a ayudar a resolver la tarea de clases. ¿Sí? Por ejemplo, el teorema 1 habla de los ángulos interiores. Por ejemplo, estos que están en amarillo, que es gamma, este es beta y este es alfa, son ángulos interiores de un triángulo A, B, C. La suma de el ángulo alfa más beta más gamma siempre es igual a 180. Esto se cumple siempre. Vamos a ver algunas fórmulas para calcular los ángulos interiores de cualquier polígono, ya sea de 3, 4, 5, 6 lados, pero en este que es el más sencillo,
pues se cumple directamente, que siempre se da, la suma de los ángulos da 180 grados. ¿Correcto? El teorema 2 nos habla de los ángulos exteriores. Aquí los tenemos. Por ejemplo, si yo tengo gamma, el ángulo exterior es gamma prima. Si yo tengo beta, el ángulo exterior es beta prima. Si yo tengo alfa, el ángulo exterior es alfa prima. La suma de alfa prima más beta prima más gamma prima siempre va a ser igual a 360 grados. Y si nos fijamos, este ángulo exterior, gamma prima, más su ángulo interno, la suma de estos dos ángulos va a sumar 180 grados. ¿Ok? Teorema número 3. Cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Esto nos ayuda a resolver muchos problemas en matemáticas de manera simple. Nos dice que, por ejemplo, para este ángulo, alfa prima, el valor de este ángulo alfa prima es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. El ángulo adyacente es alfa, no adyacentes es gamma y beta, o sea que no están junto a él, que no son consecutivos. O sea, para este alfa prima es igual a la suma de beta más gamma. Para este gamma prima es la suma de los ángulos no adyacentes, o sea, es alfa más beta. Y para este beta prima es la suma de gamma más alfa. Aquí está. Un ejemplo, por ejemplo, para este ángulo mide 120 grados. Va a ser igual a la suma de 54 más 66. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Chicos, No, ¿les parece que clasifiquemos estos triángulos por sus lados y sus ángulos así a simple vista? Este primero por sus ángulos. Acuérdense que de acuerdo a sus lados puede ser equilátero. Lo voy a poner acá para que nos acordemos. Todos sus lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Y escaleno, todos los lados son desiguales. ¿Ok? Vamos a colocar primero por sus lados. Aquí lo voy a poner, pueden ser estos. Este primer triángulo Equilátero. es equilátero. equilátero. Es exactamente. Porque todos sus lados son iguales. Este otro, el segundo, el amarillo, Escaleno. vamos a analizarlo. Este lado tiene diferente medida que este y tiene diferente medida que este. Entonces su compañero está en lo correcto. Es escaleno. Este otro triángulo azulito, Isósceles. correcto, porque este lado y este lado son iguales. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo también son iguales. Y este lado pues no es igual. Es lo que se conoce como base. Es un triángulo isósceles. Este de aquí abajo rosa, ¿qué tipo de Escaleno. triángulo es? Escaleno. Correcto. Escaleno. Es de acuerdo a sus lados. ¿Y este triángulo naranja? Equilátero. Isósceles. Yo No, creo no. que sí, porque Isósceles. este lado se ve igual a este lado porque este ángulo es igual a este ángulo, pero este se ve más larguito, ¿no? Entonces es un isósceles. Aunque está más abierto, es un triángulo isósceles. Está más abierto que este de aquí arriba, que es azul. Pero también es un triángulo isósceles. Ahora, de acuerdo a sus ángulos, para recordar, les voy a poner la definición acutángulo. Todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Son agudos. Ángulo, rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados. Rectángulo. Y vamos a agregar uno más acá. Obtusángulo, cuando tienen un ángulo obtuso, que es mayor de 90, pero menor de 180. Entonces, el primero, ¿qué sería? ¿Cómo son sus ángulos? Este es un ángulo. De hecho, todos sus ángulos son iguales, porque es un equilátero. Este es un ángulo. Este es otro ángulo. Y este es otro ángulo. Voy a admitir a su compañero un momentito.
¿Qué tipo de triángulo es, chicos? Son los de aquí. Todos los ángulos agudos, un ángulo recto que mide 90 grados, un ángulo mayor de 90 pero menor de 180. Observen la abertura del ángulo. Acutángulo. Es un acutángulo, perfectamente bien contestado porque todos los ángulos son agudos. Este otro, vamos a marcar los ángulos interiores. Este se ve menor de 90, este se ve menor de 90 y este se ve exactamente de 90 grados. ¿Qué tipo de triángulo es? Octosángulo. Acuérdense que cuando tiene un ángulo recto es el triángulo más importante. Se llama rectángulo. Sus lados más pequeños que están al lado del ángulo, este y este, este lado y este lado se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. ¿Correcto? Eso es importante recordarlo porque lo vamos a ver en el teorema de Pitágoras. Este triángulo, de acuerdo a sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo será? Ahí están sus ángulos. Este y este. ¿Son mayores? Para empezar, podríamos saber si son mayores o menores a 90 grados. Si todos son menores, pues son ángulos agudos. Si tiene un ángulo recto, pues es un triángulo rectángulo. Si tienen un ángulo, con un ángulo que tengan mayor de 90 grados, pero menor de 180, es un ángulo obtuso, como este. Así. Los ángulos agudos, recuerden que son menores de 90. ¿Qué tipo de ángulo es? Triángulo, perdón. ¿Quién dice yo? ¿Cuál es la característica de sus ángulos? ¿Son mayores o menores de 90? Menores a 90. Menores. Entonces todos los ángulos son agudos. ¿Cómo se llama? Acutángulo. Acutángulo. Claro. Ah, Muy bien, chicos. Y este rosado obtusángulo, ¿cómo? es un obtusángulo porque tiene este ángulo que tengo acá. Porque tiene más de 90 grados, tiene como 130 o 120. Correcto. Tiene más de 90, pero menos de 180. Este ángulo, por ejemplo, es agudo y este también, pero con un ángulo que tenga obtuso, que es como este, toma su nombre y se llama obtusángulo. Lo voy a poner acá. Este triángulo que tengo aquí, ¿qué creen que sea? Obtusángulo. Claro, porque este ángulo es mayor de 90, pero menor de 180. Acuérdense que cuando mide 180 grados es una sola línea. Como por ejemplo, si yo tuviera así la prolongación de este lado y me pidieran todo este ángulo, que no es el caso. Todo este ángulo. Este ángulo es un ángulo llano que mide 180 grados, es horizontal. Pero en este caso nos están pidiendo una parte nada más del triángulo. Es un obtusángulo, perfectamente bien contestado. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Sí, maestra, es que como no logré entrar a la clase temprano, o sea, el otro ángulo que está afuera tiene que cuando se sume con el ángulo de adentro tiene que dar 180 grados. Siempre es así porque son ángulos suplementarios. Es solo un ejemplo, pero aquí lo que nos importan son dos características. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, para empezar. Y se clasifican de acuerdo a sus lados y ángulos. Cuando es equilátero, de acuerdo a sus lados, puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Cuando todos sus lados son iguales, como este verde, y sus ángulos, es equilátero. Es como las pirámides. Generalmente todas tienen, tienen los lados iguales. Equilátero. Isósceles es como este azul, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el escaleno, todos sus lados son diferentes. Eso es de acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus ángulos, puede ser acutángulo, como este mismo, donde todos sus ángulos son menores a 90 grados. El rectángulo, porque tiene cuando menos un ángulo recto, como este. Estos lados, este ángulo mide 90 grados y se pone con un cuadrito. Pero cuando es un ángulo así un poco más, más grande,
que es mayor que 90, pero menor que 180. Es un ángulo obtuso, se conoce como, por ejemplo, este es lo que estaba mostrando, que este ángulo es mayor, este ángulo. Este es mayor que 90, pero menor que 180. Tal vez como dice su compañero, tiene como 120 grados. Entonces es un obtuso ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok. De todas maneras, la presentación viene en la plataforma, la puedes ver, está cortita. Esta clase es cortita porque realmente vamos a ver lo más sustancioso nada más. Y la próxima clase vamos a ver el teorema de Pitágoras y clasificación de polígonos en general. Ok, bueno, vamos a ver los ejercicios. Calcula el valor del ángulo que falta. Acuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. Lo voy a poner acá para que lo recordemos. 180 grados, la suma. Entonces, así por simple inspección, puedo, podría hacer una ecuación aquí, donde digo que x más 80 más 20 va a ser igual a 180 y despejar x, pero así por simple inspección, si yo a 180 le resto 80 y 20, o la suma de los dos, ¿cuánto me da este ángulo? ¿Cuánto debe medir x? 80. 80, porque la suma, o sea, así por simple inspección, lo puedo hacer con simple lógica o puedo plantear la ecuación. Entonces, si yo sumo 80 más 20, me da 100. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Pues 80. Entonces, este primer triángulo ya está resuelto. Este lado mide 80. Si yo les preguntara qué tipo de triángulo es, por sus lados, ¿qué me dirían? Isósceles. Es un triángulo isósceles porque este ángulo y este ángulo son iguales y a ángulos iguales corresponden lados iguales. O sea, como este mide 80, este lado opuesto tiene una medida y como este ángulo mide 80, el lado opuesto también es igual. O sea, este lado y este lado son iguales. Este es desigual, es un ángulo perfectamente bien contestado, isósceles. Este ejercicio, ¿cuánto mide este? Acuérdense que este es un ángulo recto y lo pongo así. Mide 90 grados. ¿Cuánto mide x? 60 más 90, ¿cuánto me da? 150, Ajá. ¿Cuánto falta para 180? 30. Correcto. 30. Está fácil, ¿no? 30. Vamos a ver el tercero. Este es otro ángulo rectángulo. Me están pidiendo este ángulo. Ya tengo este, vale 23 grados. Este por simple inspección veo que vale 90 grados. ¿Cuánto vale x? ¿90 más 23 cuánto es? 113. Ajá, le resto 180 para ver cuánto me falta para llegar al ángulo y me sume la suma 180. ¿Cuánto es? 67. 67. Correcto. Ah, ¿Sí? La suma, ¿cómo lo compruebo? Está fácil. Hago la suma de este ángulo 67 más 23 más 90, me debe dar 180 forzosamente. Si no me da 180, está mal algún ángulo. Correcto, vamos a ver. Este ángulo X me lo están pidiendo. ¿Cuánto mide este ángulo X? Tengo este dato y este dato. ¿Cómo lo saco? Sumo los 103 ángulos. mide. ¿Y cuánto te falta para que llegue a 180, no? Sí, es correcto. Lo podemos hacer con un planteamiento de álgebra, pero pues creo que es más sencillo si lo Sería aprenden directo. 57. Es correcto. Está fácil, ¿verdad? Controlado. Vamos a hacer este que ya tenemos que hacer el planteamiento del álgebra. Está muy sencillo. Si se fijan, este ángulo mide 2x, la abertura. Este ángulo O mide 3x más 18. Y este ángulo N mide 6x menos 25. ¿Qué tengo que hacer? Plantear la ecuación porque las aberturas están en función de x, está más complicadito. Pero está fácil porque solamente es poner la suma. El ángulo M, 2x, más
El ángulo O, 3x menos 18, más el ángulo N, 6x menos 25, va a ser igual a 180. Vamos a despejar X, vamos a recordar cómo se hacían las ecuaciones lineales. Es reducción de términos semejantes. 2x más 3x más 6x. Los términos semejantes tienen la misma base literal y el mismo exponente. En este caso es un exponente como si fuera uno chiquito. Y se suman los coeficientes, es todo. 2x más 3x, 5x más 6x, ¿cuánto me da? 11. 11x, es importante. Ahora vamos a menos 18 más 25. 18 menos 25 igual a 180. Ok, 18 menos 25 lo puedo, 18, a ver. No, este es más 18. Miren, aquí tengo un errorcito. Vamos a ponerle con, aquí es más. ¿Correcto? Este es signo de más. Porque aquí está el más, miren. A la hora de copiarlo me equivoqué. Este es más. Entonces, cuando tenemos más 18 menos 25, se restan porque tienen diferente signo y se pone el signo del mayor. Sería así, menos 7. Correcto. Muy bien. Déjame, lo agrego por acá. Menos 7 va a ser igual a 180. Tengo que despejar X. Entonces, 11x menos 7 es igual a 180. Paso el menos 7 para el otro lado. 11x va a ser igual a 180. Si está restando, pasa sumando para que se elimine. 180 Más más 7, 7. que Ahora, sería 187. correcto. Nada más lo sumo. Ahora si está multiplicando 11, pasa dividiendo. X va a ser igual a 187 entre 11. ¿Cuánto me da esto? $17. Correcto. X me da 17, pero si se fijan, lo que necesito son los ángulos. O sea, M, O y N. Entonces vamos a definir, por ejemplo, M va a ser igual a 2X. Voy a sustituir el valor de X para ver cuánto me da. Si X vale 17, es 2 por 17, ¿cuánto me da esto? ¿2 por 17, cuánto me da? 20. 34. Correcto. El primer ángulo vale 34, ya está listo el ángulo O. Pues está ahí, 3X. Bueno, vamos a poner una O. Es igual a 3X más 18. Voy a sustituir en esta expresión. La X vale 17 más 18. ¿Cuánto vale 3 por 17? 51 más 18. ¿Ese ángulo cuánto vale? 79. 69. Correcto. Y el ángulo N va a ser igual, porque lo que me están preguntando son los ángulos, no X. Entonces, es importante poner el resultado de cada ángulo. 6X menos 25 va a ser igual a 6 por 17 menos 25. ¿Cuánto me da esto? 6 por 17 igual menos 25. Igual. ¿102? 6 por 17 me da 102. Pero le tengo que restar 25. Me da 77. Correcto. 77. ¿Cómo puedo comprobar si lo que hice está bien y no me confundí por ahí? Ya más sumo los ángulos. 34 más 69 más 77. Me da 180. O sea, 34 más 69 más 77. Se cumple que la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces está correcto. ¿Alguna duda hasta acá? Está fácil, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a ver este último, pues es como los anteriores. Este mide 12, es dato. Este mide 61, es dato. ¿Y cuánto mide este? ¿Cuánto falta para que dé 180? 73. ¿Cuánto? Ah, sí, No. 73. 12 más 61 son 77. 107. Menos 107. 180, 107. Correcto. ¿Cómo lo observo también? ¿Cómo puedo dar cuenta de que estoy haciendo las cosas correctas?
Observen el ángulo X. Es un ángulo que está como que un poco, que es un ángulo obtuso. O sea, la abertura es mayor que 90 grados. Entonces, de entrada, pues ahí me puedo dar por el simple dibujo cuenta de si estoy haciendo bien las cosas. Y al final sumo 107 más 12 más 61 me debe dar 180. ¿Correcto? ¿Dudas? Ninguno. Está sencillo, ¿no? Sí. Bueno, voy a limpiar la pantalla y vamos a hacer 2 ejercicios igual. Esos también así que son al tanteo. Dice, calcula el valor del ángulo que falta, pero pues ya hicimos ejercicios. Aquí tenemos alfa y aquí tenemos un ángulo de 65 y uno de 46. ¿Cuánto vale este ángulo así por simple inspección? 65 69. A ver, 65 más 46 me da la suma, 65 otra vez, perdón, más 46. Me da 111 menos 180, ese ángulo me da 69, correctísimo. El segundo, ¿quién me dice yo? Y lo resuelve rápidamente. 78 más 40, 118 menos 180, 62. Ya les gané. Este último, pues hay que plantearlo, ¿no? ¿Quién dice yo y lo resuelve? Lo planteamos rápidamente. Sí. Ok. El ángulo B vale X. La suma, el ángulo A, se lo come suma, le voy a poner el signo de más. Es X más 20. Más el último ángulo, el C, vale X menos 26. Esto va a ser igual a 180. ¿Correcto? ¿Cuánto me da esto? X más X más X, ¿cuánto me da? 3X. Correctísimo. Más, bueno, menos porque es 20 menos 26, ¿cuánto me da? Menos 6. Menos 6, correcto. Ese se resta y se pone el signo del mayor. Ya le puse doble signo, perdón. Va a ser igual a 180. Vamos a despejar. Y 3X. ahorita lo paso del otro lado, ¿no? Para Sí. que sea positivo. Claro, sería pero si está 186. restando, pasa sumando. Entonces va a ser igual a 180 más 6. Nada más lo sumas. 3X va a ser igual 186. a 186. Y el otro 3X, ¿cómo lo quitas? Si está multiplicando, pasa con la operación inversa, dividiendo. Dividiendo. Correcto, es igual a 186 entre 3. 3. ¿Y cuánto me da X? 62. 62. Entonces, el primer ángulo está directo, ¿no? Entre 3. Ya me perdí. 186 entre 3 está entre 3. Ok. Este ángulo, voy a subir estos valores para que se vean los ángulos. El primer ángulo, pues está directo, es X. Este vale 62 grados. El segundo ángulo vale 62 más 20, ¿no? Porque X vale 62. 62 más 20, ¿cuánto da? 62 más 20, chicos. Está 82. 82, está hasta mental esa operación. Y este vale X menos 26. Cuando X vale 62, ese si sustituye 62 menos 26. ¿Cuánto me da? 62 menos 26. ¿Cuánto me da? ¿Qué dice el público? 36. 36, correctísimo. ¿Y cómo lo compruebo? 36 más 62 más 82. 180. Quiere decir que estoy del otro lado y se cumple. Las matemáticas son exactas. Se puede llegar por diferentes medios, pero el resultado siempre es el mismo. Eso me gusta. No hay problemas de interpretación. Ok, aquí tengo unos juegos que ahorita los vamos a checar, pero yo prefiero que nos vayamos directo a la tarea. No sé qué les parezca. Y después vemos los juegos en la plataforma de Khan Academy. ¿Qué dicen? Tarea. La tarea, vamos a maestra. resolver la tarea. Vamos al siguiente de acá. Ok, la tarea 1.5 es clasificación de triángulos y teoremas. Si tienen alguna duda de la clasificación de los triángulos, está bueno.
en su manual también en la página 37 y 38. Y van a realizar las actividades proporcionadas por su maestro. En este caso, esta tarea yo se las saqué de otro libro porque creo que está más completa. La tarea que viene en su manual está muy larga, muy extensa, pero no la vi muy productiva. Entonces les puse esta tarea. Vamos a revisarla. Voy a dejar de compartir y voy a ponerles la tarea 1.5. Permítame, la voy a abrir. La voy a abrir porque no la abrí. Vamos a abrirla. Permítame un segundo. Déjeme, busco el archivo. Geometría y trigonometría, recursos. Voy a buscar las tareas y vamos a ver la de teoremas. La voy a abrir y la voy a compartir. Permítame un segundo, ahí la voy a compartir. Ahí está. Nada más necesito que me digan si la ven, por favor. ¿Se ve? Sí, maestro. Sí. Ok. Si se fijan, hasta ahora hemos visto conceptos básicos, ángulos, conversión de sistemas de medición. Ya estamos en el punto 1.4, que son triángulos, conceptos básicos, clasificación y teoremas. Esta es la tarea de hoy. ¿Correcto? Vamos a ver. Dice, en los siguientes triángulos mide con tu transportador y escribe el valor de cada ángulo, así como el nombre en que se clasifica de acuerdo al ángulo. Aquí es tan fácil. Aquí nada más estamos mezclando conceptos del tema anterior, donde con su transportador tienen que medir el ángulo interno. O sea, les está pidiendo este ángulo y este ángulo para que lo pongan aquí. Aquí, aquí y aquí. Y en base a eso, clasifiquen el triángulo de acuerdo a sus ángulos. Primero, la clasificación es de acuerdo a los ángulos. Recordando, puede ser acutángulo, 3 ángulos agudos, o sea, todos sus ángulos agudos, rectángulo, un ángulo recto, y obtusángulo, un ángulo obtuso mayor a 90 grados. Obtusángulo. Vamos a hacerlo por simple inspección, independientemente de que ustedes pongan las medidas. Por ejemplo, este primero, este ángulo es agudo, este ángulo mide menos de 90 grados y este creo que está un poquito pasado. Este ángulo sí es mayor a 90 grados, sí, por simple inspección. ¿Qué tipo de triángulo creen que sea? Si tienen un ángulo obtuso, ese ángulo mide 100 grados de hecho. ¿Qué tipo de triángulo es? Obtusángulo. ¿Correcto? Está bien. Este por simple inspección, este ángulo es agudo, independientemente que el ejercicio les pide las medidas. Este ángulo es agudo, menor a 90 grados, pero este ángulo por simple inspección se ve que es de 90 grados exactamente. ¿Qué tipo de triángulo es de acuerdo a sus ángulos? Con un ángulo, es un triángulo rectángulo. Y el otro es acutángulo. A ver, ahorita lo checamos, vamos a analizarlo. Vamos a masticarlo. ¿Este ángulo es agudo? ¿Menor a 90? ¿Qué opinan? Este ángulo A, que estoy marcando aquí. Sí, es menor. Ok, Sí. ¿este ángulo C es menor a 90? Sí, Sí, ¿Y igual este? es mayor. es Es mayor. mayor de 90, pero menor que 180. Entonces, por este simple ángulo, Es obtusángulo. es un ángulo obtuso. Por definición, entonces es un obtusángulo. De hecho, el nombre se parece un poco. Tan raros, ¿verdad? Pero bueno, obtusángulo. ¿Correcto? Es por simple inspección. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Independientemente de que ustedes tienen que poner la medida de los ángulos, eso se les queda de tarea. Vamos a limpiar acá. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. ¿Fácil, no? Bueno, este es observación. Las características de las pirámides egipcias es que la altura, esta altura y la base, este lado, siempre son iguales.
O sea, este lado y este lado son iguales y este es una como base. ¿Se fijan? Entonces aquí me está diciendo que clasifique de acuerdo a sus lados. De acuerdo a sus lados, los triángulos los voy a poner acá. Puede ser equilátero, los tres lados iguales y ángulos iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Y escaleno, todos diferentes. O sea, un show. Todos los tres. Todos, Annalí. Escaleno. Correcto. Este triángulo, suponiendo que este lado mide lo mismo que este, Es equilátero. pero este lado es diferente. O sea, nos falta un lado, solo tiene dos lados iguales. Este tiene, lo voy a poner acá en números. 3 lados iguales, 2 lados iguales, 0 lados iguales. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles, perfectamente bien contestado. Nada más es cuestión de fijarse un poquito. Un poquito de observación. Aquí, por ejemplo, ya te están dando medidas, es más fácil. Aquí este mide 5, y este mide 5, y este mide diferente, mide 9. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Correcto, dos lados iguales, isósceles. Y el último, Escaleno. escaleno, porque este lado es diferente a este, y es diferente a este. Entonces, este directamente y sin rodeos, tiene 0 lados iguales, es escaleno. A ver, voy a cambiar un poquito, voy a mover la tarea. Ay, no lo puse. Bueno, lo voy a poner acá a un lado y ya continuamos. Es todo lo de esta hoja, está fácil. Escaleno. La que está un poco más complicadita es la segunda hoja, pero también está muy fácil. Ahorita lo vamos a ver. Es donde se aplican las propiedades de los triángulos. Vamos a ver la siguiente hoja. Órale, aquí está. En cada uno de los siguientes casos, determine el valor del ángulo X realizando el proceso para la obtención de la incógnita. Vamos a hacer este primero. Aquí estoy aplicando las propiedades de los triángulos. Me dice que el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. Recuérdense que vimos 3 teoremas. Entonces, si yo hago el planteamiento de la ecuación, o sea, el ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes. El ángulo adyacente lo voy a poner para que lo vean de otro color. Es este. El ángulo adyacente es el consecutivo, es el que está junto a ese. Es este. ¿Correcto? Pero nos dice que es igual a la suma de este más este, de los ángulos no adyacentes. Lo voy a resolver de dos maneras. Aplicando ese teorema y aplicando la suma de los ángulos internos. Es igual a 30 más 40. ¿Cuánto me da esto? 70. 70. Vamos a resolverlo para que vean que da lo mismo con la suma de los ángulos internos. Por ejemplo, yo sé por dibujo, simple observación, que este ángulo, vamos a cambiar el color, que este ángulo más este ángulo me dan 180 grados, ¿correcto? Porque aquí está la línea horizontal. O sea, este ángulo más este ángulo me dan 180 grados. Aquí tengo 30 más 40. Este ángulo Y, ¿cuánto mide? O sea, yo tengo que, si lo planteo como ecuación, yo tengo que Y más 30 más 40 va a ser igual a 180. Ay, perdón, 30 más 40 va a ser igual a 180. ¿Correcto? ¿Cuánto me da esto? Y más 70 va a ser igual a 180. Y va a ser igual a 180 menos 70. ¿Cuánto me da esto? 180 menos 70. 110. 110. Quiere decir que este ángulo de aquí vale 110. Pero la suma de este ángulo, 10 más X, vale 180. Entonces nada más lo sustituyo, lo pongo aquí. 110 más X, que es el otro ángulo, que porque son suplementarios, va a ser igual a 180.
X va a ser igual a 180 menos 110. ¿Cuánto me da? 70. Me da 70, me da lo mismo, ¿se fijan? Si se da cuenta, maestra, hubiera solo en que sumó 30 y 40. De eso le hubiéramos restado el 70 a 180 y nos daría 110. Sí, es correcto. Es lo mismo, lo que pasa es que aquí se los planteé como ecuación, para que vean que también se puede plantear, pero realmente lo puedes hacer directo por simple observación. 30 más 40 menos 180 me da 70, me da 110. Y se lo resto a 180 y me da directo. ¿Sí? Por eso les enseñé a hacer los ejercicios anteriores por simple inspección, porque es fácil. Pero aquí se los puse desarrollado con las ecuaciones, pero es lo mismo. Y todavía más fácil, el primer método, donde te dice que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. A él te da directo. ¿Te fijas? Nada más es cuestión, son 3 teoremas. La suma de ángulos internos vale 180. La suma de ángulos externos vale 360. Y la suma del ángulo externo, como es el mismo caso, es la suma de los ángulos internos, no adyacentes a él. Son esos 3 teoremas que me tengo que saber al dedillo para poder resolver mis triángulos. ¿Cómo quedaría resuelto? El ángulo externo igual a X más 30, ¿correcto? Si despejo X, esto va a ser igual a 70 menos 30. Si está sumando, pasa restando. ¿Cuánto me da X, chicos? ¿Cuánto me da? 40. 40. Listo. Next. ¿Ya los copiaron? Para que yo suba la hoja y podamos resolver lo demás, porque está sencillo. Tal vez les deje 1 o 2, les hago otros 2 más y ya los demás lo resuelven ustedes. Hay muchas formas de llegar al resultado. Nada más tienen que aplicar los conceptos. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? ¿Le pueden tomar una foto también? Ya está. Ya, maestra. Ok, voy a limpiar la pantalla y voy a subir la hojita. A ver, permítame. Aquí apareció una cosita, una notificación que son las que hacen que se vea negrita la pantalla. Este tercero también está fácil, son 3 más. Si quieren los podemos plantear y ya lo resuelven ustedes, está fácil. ¿Cómo resolverían este? Vamos a ver este es un poco diferente. Aquí están aplicando el concepto entre paralelas. Aquí tienes una paralela, otra paralela, y aquí tienes la transversal, ¿correcto? Tenemos por definición de ángulos entre paralelas que este ángulo, todo y este ángulo, o sea, estos ángulos que están dentro de las paralelas, pero están a uno y otro lado de la transversal, se llaman alternos internos. Por lo tanto, son iguales. Entonces, si yo planteo la ecuación, me quedaría de la siguiente forma. X más 37, que es la suma de los 2 ángulos, va a ser igual a 110, porque son ángulos alternos internos. Despejando X, ¿cuánto me queda? 110 menos 37. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Hola. 73. 77. No, vamos a ver. Déjenme lo checar. 110 menos 37. Es 73. Sí, es correcto, nena. Ok, vamos a resolver este de aquí arriba. Este también está fácil. Por simple observación, tenemos que este ángulo mide, lo voy a señalar, este ángulo mide 90 grados, este ángulo mide 65. Podemos obtener, el primer paso es obtener este ángulo, utilizando el triángulo grande, porque tiene 3 triángulos. Tiene este triángulo, este chiquito y este otro. Son 3 triángulos, pero vamos a utilizar el grande. ¿Correcto? Este es un ángulo. Este ángulo mide 90 grados. Este mide 90 grados. Este ángulo chiquito le vamos a poner Y. Y este ángulo le voy a poner Z. ¿Correcto? Entonces mi primer planteamiento sería el siguiente.
65 más 90, que es el ángulo con el triángulo exterior, más z, va a ser igual a 180. Voy a despejar z. Z más 65 más 90, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 65 más 90, chicos? 155. Ok. Z más 155 es igual a 180. Entonces, para saber cuánto mide el ángulo Z, voy a poner Z va a ser igual a 180 menos 155 me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 25. 25, perfectamente. Entonces el ángulo Z vale 25. Puedo hacer otro planteamiento que me va a ayudar mucho porque tengo ese dato. Yo tengo que Y más X es igual a 90. Es este ángulo recto. Entonces voy a mostrar este pedazo. Es un ángulo recto, entonces este X más Y es igual a 90. Entonces ahora voy a trabajar, les voy a dibujar el triangulito para que sea más fácil. Con otro color. Voy a trabajar con este triángulo pequeño. Este, con este, con este. Y si te fijas, o por simple observación, este ángulo mide 90 y este también. Entonces ya puedo trabajar con este para sacar Y, que es el ángulo que me falta para obtener X, porque ya tengo este planteamiento de X más Y igual a 90. Lo voy a poner acá. 65 más Y más 90 igual a 180. ¿Correcto? Voy a despejar Y. 65 más 105, o sea, Y más 155 es igual a 180. Entonces, Y va a ser igual a 180 menos 155. ¿Cuánto vale Y? 25. 25. ¿Correcto? Entonces, sustituyendo en esta ecuación que tengo acá para obtener X está fácil. Pongo que 25, que es Y, más X es igual a 90. X va a ser igual, despejo, a 90, a 90 menos 25. X va a ser igual a 90 menos 25, ¿cuánto me da? 65. ¿Sí? Significa que X vale 65, ¿correcto? O sea, este valor lo voy a poner aquí este que estoy buscando. Va a ser igual a 65. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Ya lo copiaron? Sí. Tómenme una foto. Me avisan. Hacemos el último y así ya nada más terminan su tarea rápidamente. Y es rápido. Tienen hasta el domingo para terminarla, pero pues está muy sencilla, ¿no? Vamos a colaborar con el que sigue. El último, ya es el último problema. ¿Puedo borrar aquí? Sí, maestra. Sí. Ok. Vamos a subir para ver el último. Este está muy fácil también. Es lo mismo de ángulos entre paralelas. Este, por definición, bueno, es un trapezoide. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí tengo un lado paralelo y aquí tengo otro lado paralelo. Entonces vamos a ver cómo podemos obtener este ángulo X. Si tomamos este como la transversal, hagan de cuenta que la prolongamos, nosotros podemos obtener, vamos a analizarlo primero, este ángulo. ¿Correcto? Este ángulo, hay dos formas de obtenerlo. Este ángulo le puedo poner Y. Y este ángulo son iguales. Le voy a poner Y también.
porque esta es la horizontal con la transversal y la horizontal con la transversal. Están dentro de las paralelas, pero en lados opuestos de la transversal. Son alternos internos. Entonces, este ángulo yo lo puedo obtener fácil. 65 más 90 menos 180. ¿Cuánto me da? 25, menos 25. Sí, pero es porque le restaste el 180, pero realmente debe ser 180 más la suma de los ángulos. O sea, el signo no importa mucho. O sea, le restas 180 menos 65 igual menos 90, te da 25. Ok. ¿Correcto? Sí. O sea, cuando tienes un ángulo, el signo solo es la orientación, pero realmente aquí no importa tanto porque la suma debe dar 180. ¿Correcto? Y es igual a 25. Y ahora vamos a utilizar este triángulo. Lo voy a poner de otro color para que vean que también es la suma de los triángulos. Este, con este, con este. Este ángulo es lo mismo, mide 90. Este ángulo ya lo tenemos, vale 25. Entonces, por simple diferencia podemos sacar este ángulo. Esta es una forma de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo tengo que y más 90 más x es igual a 180, la suma de los ángulos internos. Y ya sé que porque como es igual al anterior es 25, por son ángulos alternos internos, más 90 más x es igual a 180. 90 más 25, ¿cuánto da? 115. 115 más x es igual a 180. Aquí nada más tengo que despejar. Si está sumando, pasa restando. Es igual a 180 menos 115. ¿Cuánto me da esto? 65. 65. Porque le suma 5, 70 más 10, 80. Sí, 180. es correcto. También lo podemos hacer así. 180 menos 115, 65. Este ángulo que está aquí mide 65. Otra forma de resolverlo también es utilizando lo de los ángulos suplementarios, porque si ustedes observan ya tienen este ángulo que vale 25, este ángulo mide 90, este ángulo de aquí es ángulo alterno interno con respecto a este. O sea, este también vale X. Entonces, si yo a 180, que es lo mismo, a 180 le resto 90 menos 25, me da este ángulo que es igual a este. Es otra forma. Es como si yo tuviera Y, son ángulos suplementarios, Y más 90 más X es igual a 180. Y vale 25 por DAP, o sea, porque ya lo calculé, más 90 más X igual a 180. Solo tenemos que tener claro el concepto de ángulos entre paralelas. Es igual a 180 menos 115. X va a ser igual a 65. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Alguna duda? ¿O todo controlado? ¿Qué opinan? Todo controlado. Está fácil, ¿verdad? Sí. Está fácil. Realmente los triángulos son muy sencillos, pero tienen propiedades muy interesantes. La siguiente clase vamos a ver el teorema de Pitágoras, que de por sí tiene sus propios problemas. ¿Sale? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Lo vieron en la secundaria. Este es un triángulo rectángulo. Se los voy a dejar que lo averigüen de tarea en algún videíto o en alguna clase. Control Z, voy a pintar un rectángulo porque se me quedó muy feo y muy chueco. Este se supone que este ángulo está un poco abierto, pero debe de medir 90 grados. Ok, es un triángulo rectángulo. Entonces, este lado, o sea, donde está el ángulo de 90, y este otro lado se llaman catetos, y este se llama hipotenusa. Lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo un cateto A y un cateto B, aquí, bueno, aquí tengo A, voy a volver a poner esto, este es B, que es un cateto B, y generalmente a la hipotenusa o el lado más largo es el C, es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras nos dice que C al cuadrado, C al cuadrado
Va a ser C al cuadrado es C por C. Nada más que ahí debe estar como que más arribita, pero no tengo el símbolo. C cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo vamos a ver porque tiene sus propios problemas. Y también vamos a entrar a lo que son polígonos. ¿Alguna duda hasta acá, chicas? No. Ningún. Ok, pues si no tienen nada más que agregar, algún comentario, alguna inquietud, pues sería todo por el día de hoy. Es una tarea sencilla, más bien es conceptual, pero pues si tienen alguna duda, estoy en el celular. ¿Sale? Como dicen las caricaturas, es todo por hoy. ¿Sale? Gracias, maestra. Bueno, Gracias. cuídense. Me dio gusto saludarlos. Igualmente, Hasta luego. adiós. Adiós. Gracias, maestra. Adiós, hasta Chicos, luego. hagan su tarea antes del domingo, de Sí, preferencia. maestra. Cuídense.